Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el discurso y el ensayo sobre qué tan resilientes están siendo las empresas ante la crisis del COVID-19. Mi grupo está conformado por Jenny Patricia Guerrero Oviedo, por Lina Isabel Rodríguez Larrota y quien les habla María Alejandra Jiménez Espinosa. Hablaremos de qué es el discurso. El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo que presenta bajo manifestaciones diversas, ya sea un discurso oral o un discurso escrito. Es decir, es un acto de comunicación en el que un emisor expresa algo a alguien o a un determinado contexto. Es la transmisión de sentimientos y pensamientos de forma clara y ordenada. En este caso hablaremos sobre el discurso sobre qué tan resilientes están siendo las empresas frente al COVID-19. Las crisis económicas que se han generado frente a este virus llamado COVID-19 es una enfermedad que ha dejado gran impacto importante en los países de América Latina y Caribe, que ha golpeado una gran estructura productiva empresarial que que a lo largo de las décadas ha generado un gran fenómeno global la cual ha afectado a muchos países que aunque ha hecho que la economía de la región y traiga consecuencias económicas asociadas a la demanda y a la oferta interna de la oferta mundial, la cual nos ha llevado a que esta crisis económica que tiene como origen afectara la demanda y la economía generando unas restricciones sociales económicas bajo un cierre total de diversas empresas y una reducción de ingresos de actividades que fueron suspendidas para las empresas. A raíz de esta crisis económica podemos evidenciar que se vio obligado a un cierre de fronteras de aeropuertos, de puertos marinos, la cual no nos va a permitir el ingreso y salida de nadie, donde muchos de nosotros nos vimos obligados a generar empleo en nuestras casas y en nuestros hogares. Hablamos de empresas que tuvieron que realizar un análisis financiero y a tomar decisiones frente a esta gran presión, frente a un cierre económico. Esta pandemia ha expuesto miedos profundos en el mercado laboral de grandes empresas, la cual cesaron sus operaciones y se vieron obligados a un establecimiento de sus horarios y del trabajo bajo una reducción de su personal. Por tal razón, el gobierno hizo un plan de emergencia para que los empresarios y los microempresarios tuvieran una ayuda económica y no generar cierre en las empresas. Mientras este virus continúa propagándose, siguen y seguirán en contexto de proteger la vida del trabajador y asimismo proteger el bienestar de las empresas. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Patricia Guerrero. El día de hoy les voy a hablar sobre el ensayo. Cuando nos referimos a ensayo podemos decir que es una obra literaria relativamente breve, de reflexión subjetiva pero bien informada, en la que el autor trata un tema por lo general humanístico y de una manera personal y sin agotar, y donde muestra cierta voluntad de estilo de forma más o menos explícita, encaminada a persuadir al lector de su punto de vista sobre el tema tratado. Hay diferentes tipos de ensayo: ensayo literario, ensayo científico y ensayo académico. Las partes de un ensayo son introducción, nudo o desarrollo, cierre o conclusiones. En este espacio hablaremos sobre el ensayo y nuestro tema será ¿qué tan resilientes están siendo las empresas frente al COVID-19? Como bien sabemos, que el mundo se detuvo a consecuencia de la pandemia, donde la única economía que nunca paró su actividad fue la economía del cuidado, donde diversas empresas analizaron y llevaron a un gran conjunto de análisis sociales y económicos regido por las leyes y políticas que el gobierno, donde podemos decir que la gran mayoría de las empresas se vieron sometidas a enfrentar este gran impacto mundial llamado COVID-19. Muchas de estas empresas a nivel mundial hicieron un plan estratégico para no cerrar sus puertas, cambiando la modalidad de trabajo, generando protección para sus empleados y no generando más desempleo.
la cual muchas de ellas generaron un plan de teletrabajo o trabajo en casa. Las empresas también tuvieron que hacer frente a una gran presión competitiva antes de la crisis, las restricciones gubernamentales, sanitarias y los efectos económicos de la pandemia. Se hicieron encuestas donde los resultados de estudio ponen de manifiesto que la perturbación de la falta de liquidez, o sea, los flujos de caja, ha sido la mayor dificultad en más del 85% de los casos. Se señaló que la pandemia había tenido una repercusión económica de nivel elevado o medio en la actividad empresarial. Solo una tercera parte de las empresas destacó que contaba con fondos suficientes para su recuperación. Las microempresas y las empresas más pequeñas, estas son las que poseen entre 99 empleados o menos. Estas fueron las más afectadas. Un 78% de las empresas encuestadas manifestaron que habían modificado sus operaciones para hacer frente a la pandemia. 3/4 partes lograron proseguir su actividad pese a las medidas adoptadas a raíz de las restricciones del gobierno. El 85% de las empresas aplicó medidas para proteger su personal frente al virus con respecto al futuro. También cabe subrayar la necesidad de que muchas de ellas deben prepararse para circunstancias imprevistas y mitigar los riesgos asociados a la perturbación de la actividad empresarial. Asimismo, el empleador genera un plan de concientización a los empleados para no seguir con esta cadena de contagio del COVID-19, protegiendo de esta manera las actividades empresariales para que se sigan ejecutando con los menos inconvenientes posibles. También a raíz de esta gran crisis económica, los países del mundo se han visto obligados a realizar cierres de fronteras, aeropuertos, puertos marinos, lo cual no se permite ingreso ni salida de nadie, donde se ha visto obligado a muchos empleados a trabajar y generar ingresos desde nuestros hogares para no seguir en un gran desequilibrio mundial. El COVID-19 arrasó con gran desempleo, con una gran línea de desempleo, donde las respuestas de los gobiernos han sido muy diferentes. En algunos países han tenido cierto éxito en su esfuerzo para aplanar la curva de contagios por determinados periodos, mientras que otros aún están lejos de lograrlo. Los efectos económicos de las empresas básicamente han generado una crisis mundial, lo cual ha llevado a miles y millones de empresas a cerrar sus puertas, generando con esto una gran tasa de desempleo. Esto debido a la crisis social y económica del COVID-19, enfrentándose las empresas a un decaimiento de la tasa de producción de la empresa. Mientras que el virus siga con nosotros y siga propagándose, las empresas deberán seguir en el contexto digital para proteger con esto la vida y la salud de sus trabajadores y asimismo proteger el bienestar de sus empresas. Sin embargo, para millones de trabajadores de todo el mundo, en la actualidad el COVID-19 está imponiendo una enorme labor sobre el empleador, las empresas, sobre sus empresas y también sobre los trabajadores, ya que estos no son bien remunerados por el alto desempeño y por la gran caída de la economía que los abarca en el mundo entero. Por eso hoy en día las empresas deben realizar una evaluación de riesgos y con esto identificar cuáles serán los componentes críticos y revisar asimismo la demanda y la oferta. Y una gran planificación que los lleve a ajustar políticas de despacho de los proveedores, empresas y clientes. Con este tema y con este texto estamos haciendo énfasis en un ensayo. Tratamos una introducción, un nudo o desarrollo y también un cierre o conclusión. La introducción de la cual nos habló nuestra compañera María Alejandra. El desarrollo, que fue lo que les acabé de mencionar en esta parte del ensayo. Y las conclusiones que mi compañera Isabela, que es la persona que sigue, les va a comentar sobre este tema. Con esto, dejando en claro este dispositivo que es el ensayo. Mi compañera les habló del discurso, yo les hablé del ensayo. Que el ensayo tiene diferentes tipos y también unas partes que lo componen. Muchas gracias.
Bueno, pudimos concluir en este caso que gracias al discurso aprendimos a transmitir un mensaje, una historia, y en nuestro caso que hicimos un artículo del cual transmitimos sobre la resiliencia de las empresas frente a la pandemia mundial que se está viviendo actualmente. Gracias a la elaboración también del ensayo, pudimos expresar varios puntos de vista sobre este tema y logramos adquirir más conocimientos sobre la actual situación que se está viviendo. También sobre la resiliencia concluimos que la crisis que se ha desatado por el COVID-19 es una oportunidad de oro para que las organizaciones y empresas replanteen sus objetivos e incluso transformen sus industrias por completo. Así la adaptabilidad y la resiliencia serán fundamentales para permitir que las compañías se puedan recuperar rápidamente en este momento de incertidumbre y salir fortalecidas de esta pandemia. Además, es vital que estas empresas involucren soluciones tecnológicas nuevas y disruptivas que sean ágiles, inteligentes y automatizadas, con el fin de innovar, seguir vigentes y ser realmente competitivas.